a decir a ustedes, bueno, iglesia, gracias a los que nos ven en televisión y todo. Bueno, quiero trasladarte algo que es uno de los atributos. Iba a empezar diciendo uno de los atributos más importantes de Dios, pero Dios es importante en su plenitud. Entonces, eh, quiero contarte una historia que a mí me ayudó en una forma a comprender este atributo de Dios. Te la voy a leer tal cual está y entramos. Dice, cuenta la historia que un rey que no creía en la bondad de Dios tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad y aprovechaba cualquier situación para decirle, rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él sabe lo que hace. Un día el rey salió a cazar con su súbdito, cuando de pronto un tigre los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este, ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, el tigre no nos hubiera atacado y yo no habría perdido mi dedo. El siervo respondió, rey mío, a pesar de todo lo ocurrido, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que Él sabe lo que hace. Quizá por el dedo, perder el dedo, haya sido para su bien, porque Dios no se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que lo encerraran en la celda más oscura. Pasó algún tiempo y el rey salió nuevamente de cacería. Cuando menos se lo esperaba, fue atacado por una tribu de nativos que vivían en la selva. Estos eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después capturaron al rey, comenzaron a preparar el ritual del sacrificio. Cuando ya lo tenían todo listo y el rey estaba frente al altar esperando la muerte, el sacerdote de la tribu examinó a la víctima y gritó indignado, este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso, le falta un dedo. Y a continuación el rey fue liberado. Al volver al palacio dio la orden de liberar a su súbdito y pidió que lo trajeran a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó con todas sus fuerzas y le dijo, querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo, y le explicó lo sucedido. Pero ahora, dijo el rey, tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno y sabe lo que hace, ¿por qué permitió que yo te enviara preso a la cárcel? El siervo sonrió y le explicó, rey mío, si yo hubiese estado con usted en esa cacería, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Interesante cómo Dios sabe todo lo que hace. La cualidad, el atributo de Dios que vamos a ver en esta noche se llama la omnisciencia de Dios. Y quiero pedirte que oremos y al Señor para que podamos tener de su gracia y entender esto como sea, que sea necesario entenderlo. Dale. Señor, te damos gracias por la noche de hoy. Te damos gracias porque juntos, Señor, podemos en tu casa aprender palabra, escuchar palabra, Señor, y sobre todo ser instruidos a la luz de ella como fue ordenado. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos, Señor, conocerte un poco más, aprender un poco más de ti y que en ese conocimiento, Señor, podamos amarte, servirte, honrarte y obedecerte cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, si hubiera sabido esto, me hubiera ido mejor? Una condición que el ser humano es que siempre que sucede algo que no queríamos, decimos, hubiera hecho esto, hubiera dicho lo otro. Bueno, buscamos tomar conocimiento de las cosas que suceden. Buscamos llevar, por ejemplo, a nuestros hijos a la escuela. ¿Por qué? Para que tomen conocimiento. Particularmente a mí me tocó hoy llorar y todo porque fue el primer día de mi hija. Pero ¿por qué te cuento esto? Buscamos nosotros aprender conocimiento y el conocimiento es eso, es una herramienta que nosotros tenemos para enfrentarnos ante problemas de la vida. Entonces, algo que a mí me sorprende de esta cualidad del Señor, A.W. Tozer dijo, decir que Dios es omnisciente es decir que posee un conocimiento perfecto y por tanto que no tiene necesidad de aprender. Pero es más aún, es decir, que Dios nunca ha aprendido y que no puede aprender. Con esto hace como cortocircuito, pero que sirve para recordarnos que Dios sabe todo exactamente, todo. No es un poquito, no es que Él tiene idea, una noción. Dios sabe todo. Entonces, lo que nosotros tenemos de forma imperfecta, Dios lo tiene de forma perfecta. El conocimiento de Dios es perfecto y completo. La Escritura tilda de absurdo sugerir a Dios que no puede conocer algo. Lo dice en el Salmo 94:9, donde dice, el que hizo el oído, ¿acaso no oye?
el que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? ¿Te das cuenta? Dios sabe. Y esto, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro conocimiento en base a los lugares que hemos estado. Te voy a hablar, por ejemplo, de mí. Si hemos estado nosotros, por ejemplo, yo vengo de una provincia que se llama Florencio Varela y que está al sur del Gran Buenos Aires. Te puedo decir que está entre Quilmes, que está atrás de Lomas de Zamora, entre Berazategui. Y puedo decirte que el clima de allí es no sé, entre 43 cuando hace frío y no pasamos de los 60 y tantos cuando hace calor. Cuando viví en Guatemala, yo viví en un lugar que se llama Fraijanes. Ese lugar es similar, su clima está entre el Carretera El Salvador. Y puedo hablarte de cosas si estoy allí, porque he estado allí. Bueno, si yo te digo Alemania, que no la conozco, por ejemplo, puedo decirte, bueno, creo que es frío, creo que es caliente, pero no sé. El conocimiento humano conoce algunas cosas mejores que otras. Dios conoce todas las cosas al mismo grado de detalle. Dios conoce todo. Y eso es parte de conocer la omnisciencia. En Isaías 40:28, Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y, o sea, lo que Dios sabe es inescrutable. ¿Pero qué significa inescrutable? Que no puede ser averiguado o comprendido. Su conocimiento es tan grande que podemos verlo acá manifiesto sobre la creación. En Hebreos 4:13, nota lo que dice Hebreos 4:13, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está revelado para el Señor. Dios no tiene que preguntarse las cosas, decir, uy, ¿qué pasó aquí? Dios ya sabe todo. Por eso es que para nosotros nos es fácil de poner nos debería ser fácil poner nuestra confianza en Él, puesto que Él sabe todo. No hay misterio sin resolver para Él. Lo que me gusta es que podemos nosotros, como escribió este caballero que se llama A.W. Tozer, dijo, Dios sabe las cosas como Dios que está fuera del tiempo. Nosotros sabemos una perspectiva pequeña por ser humanos, pero Dios sabe todo desde allá atrás, aquí adelante, aquí al presente, hasta adelante. Dios sabe pasado, presente y futuro. Dios sabe todo de las cosas. Si ustedes estudian un poquito de historia, a mí me gusta un poco, hemos dado cuenta que el hombre ha ido evolucionando. Por ejemplo, para citar un ejemplo chiquitito, los medios de transporte antes era caballo, eran carrozas, después descubrimos los motores, hoy en día van por los motores eléctricos. No sabemos cómo vaya a ser de aquí a unos 100, 200 años si esta tierra no se ha terminado. Vamos en constante evolución. Dios ya sabe eso. Me explico, nosotros vamos descubriendo. Dios no descubre, Dios ya sabe. Alguien escribió esto y me encantó. Agustín dijo, Dios no conoce a todas las criaturas porque ellas existen. Ellas existen porque Él las conoce. Cuando hablamos de esto hace como un cortocircuito, puesto que es muy grande su conocimiento. Una vez más, el conocimiento de Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Algún día yo espero conocer a mis nietos. Eso ocurrirá hasta que mi hija los tenga. Mi conocimiento humano está limitado por el desarrollo del tiempo, pero el conocimiento de Dios, una vez más, no está limitado al tiempo. Dios estuvo, está y estará. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Dios, como alguien fuera del tiempo, conoce todas las cosas instantáneamente de forma simultánea, desde la eternidad. Todas las cosas están eternamente presentes a la vista de su mente. Dios no es que, uy, me hablaste de esto, no me acuerdo, déjame hacer memoria a ver si... Dios ya sabe todas las cosas y las tiene presentes, como nosotros decimos, en la puntita de la lengua. Este conocimiento incluye todas las posibilidades porque en su divina providencia Dios ha ordenado cómo sucederán todas las cosas. Mateo 10:29 dice esto. Mateo 10:29 dice, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Dios conoce hasta las aves del cielo. Date cuenta de la grandeza a veces se puede ver en los pequeños detalles. Daniel 2:22. Mira, esto a mí me sorprendió. Porque Daniel 2:22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. Dios conoce
lo que está en las tinieblas. Dios sabe lo que para nosotros es encubierto. Dios sabe. En Ezequiel 11:5 dice, entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera, así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando ahora. Sabe exactamente lo que a tu cabeza ha llegado. Nosotros a veces, no sé, los que están casados me van a entender más. ¿Vos te has dado cuenta que a veces ves que la cara de tu esposa está como más seria y le preguntas, mi amor, ¿tenés algo? Y ella te dice, no tengo nada, ¿verdad? Dios sabe, vos un poquito también, que ese nada es algo, ¿no? Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe cada uno de tus pensamientos, cada uno de esos archivos secretos que uno cree que nadie, Dios está allí, Dios sabe. Es como dice el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es muy elevado el conocimiento de Dios para nosotros. Y obviamente a lo largo de toda la escritura se ve plasmado en pequeños o grandes detalles según podamos entenderlo. La omnisciencia de Dios. Nota en Génesis 4:4, no te hago buscarlo, solo te lo digo para que tengas de referencia, donde dice, ningún ojo humano vio cuando Caín asesinó a su hermano, pero su creador sí. ¿Te acordás en la historia de Caín y Abel que Caín mata? Bueno, ¿cómo supieron? Dios sabía lo que había pasado. Sara podía reír ante su incredulidad oculta en la tienda cuando Dios le estaba dando la palabra de que iba a tener un hijo, Abraham, y ella se rió. Nadie la vio, Dios la vio. Eso está en Génesis 18:12. Acán, cuando estaban en la conquista de los pueblos y debían de ser obedientes y hubo una batalla y Dios les dice al pueblo, no tomen nada del enemigo, no tomen nada. Dice que Acán tomó cosas y dentro de ellas un lingote, lo escondió en un paño y lo colocó debajo de la carpa y nadie lo vio. El crimen perfecto no existe, Dios lo vio. Eso está descrito en Josué 7:21. Acán, cuando robó un lingote de oro escondido cuidadosamente, Dios lo sacó a la luz. Cuando David, ¿te acordás que David toma por mujer a la mujer de Urías, Eteo, que era uno de sus valientes? Luego manda a este valiente con una carta donde dice que lo expongan a primero de la guerra para que lo maten. Cuando lo matan, dice David, bueno, el crimen perfecto, esto no fue adulterio. Lo mataron, ella estaba soltera y ya está. Dios manda a un profeta a decirle, vos sos ese hombre que ha pecado. Lo estoy parafraseando. ¿Quién se enteró de este crimen perfecto? Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, algo que me termina de sorprender con esto es en Oseas 7:2 y dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Dios tiene memoria para aquellos que están lejos de Cristo, para aquellos que no son salvos, tiene memoria de su maldad. Dios sabe, y eso es una de las cosas que estudiando un poquito este atributo, más le molesta al pecador, porque el pecador cree que lejos, que no hay nadie que vea esto, no hay algo que suceda, que no hay memoria de su pecado, de sus hechos malos, y Dios sabe y tiene memoria de los pecados. Y por eso molesta, porque no existe el crimen perfecto, no existe el pecado perfecto, nadie me vio, nadie me descubrió, Dios sabe, ¿sí? Entonces, esto es, para los que no conocen de Cristo, desearían que esto no lo tuviese Él, pero lo tiene. Pero para el creyente, esta debiese ser una verdad que nos llena de consolación. En Job 23:10 dice, y me encanta esto, donde dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él conoce mi camino. Esta frase significa, Él sabe la parte donde vos estás atravesando ahorita. Yo te ponía de ejemplo esto hoy al inicio. Hoy para mí fue un día así de sentimientos encontrados. Fue más duro para mi esposa. Hoy fue el primer día de clases de mi hija en pre-K. Entonces ya se fue bien vestidita, la preparamos a la mañana, la llevamos a la escuela. Nos mandaron un correo diciendo que podíamos entrar a la escuela. Entramos, yo iba muy contento a dejarla. Llegamos a un escritorio donde estaba su nombre escrito. Ella se sentó, tenía algo para pintar y ella dijo, bueno, me trajeron a este lugar. Ella iba feliz. La entregamos allí. Cuando me volteo a ver, veo que, por ejemplo, mi esposa está llorando,
obviamente la primera vez que se separan. Y yo digo, esto es una entrega de una niña en un velorio, pero ella iba llorando y nos damos cuenta que otros papás sí estaban llorando, otros nenes no querían soltarse. Íbamos llegando a la puerta cuando vimos que una nena que estaba sentada cerca del escritorio de mi nena iba agarrada así del pie de su papá, así como, no te vas, no te vas. ¿Por qué te comparto esto? Porque para esa nena Dios sabe ese camino. Para vos Dios sabe tu camino. Sabe el camino donde mi esposa estaba sufriendo hoy al dejar a nuestra hija. Sabe mi camino y sabe tu camino. Sabe nuestro proceder. Sabe lo que estás atravesando ahorita. Eso nos debiese dar confianza de que nuestras obras no pasan en vano. Tenemos un Dios que nos ve y que está atento a nosotros. ¿Sí? Él sabe tu camino, como lo dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino. Él sabe tu senda, sabe dónde estás, sabe cómo estás. Él sabe. Es algo que puede darte toda la confianza al momento de orar. Y en Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. La esperanza para nosotros y una de las virtudes más grandes que podemos tener en el Señor es que antes que clamen, responderé. O sea, Él ya está atento a lo que nuestras oraciones van a llegar. Esto quiere decir que la respuesta a nuestras oraciones no es precisamente que vamos a ver lo que estamos orando. La respuesta a nuestras oraciones es que vamos a ver la voluntad de Dios, que es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pedir. Pero eso no nos inhibe de que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Y la ventaja es que Él ya sabe de nosotros, no somos ajenos a Él. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace saber todos estos desde tiempos antiguos. Es impresionante saber que en el pasado Dios estuvo y lo tiene con tanta lucidez y claridad como lo tiene en el presente, como lo tiene en el futuro. Dios sabe las estaciones, Dios sabe los tiempos y por saber eso, nuestra confianza debiese ser depositada en Él, porque Dios, insisto, no tiene algo, un crimen que no sepa. Una cosa que podemos entender a la luz de que Dios es omnisciente es que Dios no puede ser sorprendido. ¿Notás cómo a vos a veces a la mañana vas al trabajo y sucede un accidente y te tomó por sorpresa? Y uno dice, uy, eso te sorprende a vos. A Él no lo sorprende nada. Esa buena noticia que te llegó, a vos te puede sorprender, a Él no lo sorprende. Y esa mala noticia que a vos te puede sorprender, a vos te sorprende, a Él no. Por ende, si Dios no es sorprendido, Dios no reacciona, Dios ya sabe lo que está pasando. Y en ese conocimiento tan vasto nos hace cortocircuito a nosotros porque creemos que lo toma por sorpresa, que al ver noticias, al escuchar lo que está pasando, uno dice, uy, el Señor. No, no, esto ya es plan, esto acude a un plan perfecto del Señor acá. Él sabe cómo sucede esto. En esta parte de la película, Dios ya sabe cómo están pasando las cosas. Por eso, en el libro de Hechos 15:18 dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Él ya sabía que esto iba a pasar. Cuando el hombre cae, en Génesis al principio, cuando le dice, puedes comer de todo árbol que está en el Edén, y Adán peca por medio del fruto prohibido. Dicho de paso, no era una manzana, no dice agarró una manzana, eso lo pusieron, pero cuando come el fruto prohibido y peca, Dios le hace una pregunta y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del fruto que yo te dije que no comieras? Cuando él hace esa pregunta no es por falta de conocimiento, es para ubicar al hombre dónde está él, para que se entere él de qué es su condición donde estaba. No sé si me explico. Entonces, cuando él le dice, comiste del fruto, no es porque Dios dice, ay, no me di cuenta, ay, sí, faltaba esta manzanita. No, 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 no. Dios sabía lo que estaba pasando. La pregunta ubica a Adán en la condición que ahora está. Sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta de que había pecado, se percató que estaba desnudo, se percató de muchas cosas del conocimiento del bien y del mal que antes no lo tenía de esa forma. ¿Por qué es esto? Dios ya sabe. Dios ya sabe. Y eso nos debe ser a nosotros vital entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe. Sabe nuestro día. Es más, supo el día de nuestro nacimiento y ya sabe el día que vamos a dejar esta tierra también. Él ya estuvo. Él estuvo en tu nacimiento. Por eso en el libro de Eclesiastés dice, mejor es el día de morir que el día de nacer. Nosotros por alguna razón celebramos el día de nacer y no el de morir, ¿verdad? Pero conocemos que Dios estuvo allí el día que eras un chiquitín y va a estar el día que, en la forma que Él escoja, que vos partás a la eternidad. Él ya sabe eso también. Por eso nuestra confianza debe ser depositada completa y plenamente en Él, de que esta etapa de nuestra vida, Él la sabe.
¿Cómo puedo yo hacer uso, por ejemplo, de este conocimiento hacia mi vida? Que Él sabe lo que yo estoy atravesando. Él sabe. Nosotros nos conviene conocer más de Él a través de la palabra, así como decía en Job 23:10, Él conoce mi camino. Él conoce dónde estás poniendo tus pies. Él sabe dónde estás poniendo tus pisadas. Él sabe si esta parte de la etapa de tu vida es difícil, o Él sabe si esta parte la está haciendo más fácil. Él sabe si es tu primer día en algo o sabe si es tu último día en algo. Por eso vale la pena que nosotros, como hijos de Dios, a través del conocimiento de su palabra, profundicemos más en Él. Porque el conocer los atributos de Dios, como la omnisciencia que estamos aprendiendo hoy, como la santidad que aprendíamos en oportunidades anteriores, nos hace a nosotros conocer al Dios de la Biblia, porque mucho del conocimiento que nosotros tenemos de Dios es porque alguien nos contó, y puede ser que esté equivocado eso que nos dijeron. Por eso vale la pena que lo que sabes del Señor lo traigas al conocimiento de la Escritura y te enteres, ¿es así el Dios de la Biblia? Porque muchos de nosotros, como decía alguien, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y muchas veces lo que tenemos nosotros es un ídolo que parece Dios, pero que no lo es. Porque si fuese, nuestro actuar fuese diferente. ¿Sí? Si conociésemos al Señor como está escrito acá, nuestra forma de vivir sería otra. Hay gente que dice que conocen de Cristo, lo confiesan con sus labios, entre comillas, pero su forma de vivir refleja otra cosa. ¿Sí? Y si esa relación que decís tener con Jesús no afectó tu relación con el pecado, no tenés una relación con Jesús. Aunque pases 20 años dentro de la iglesia. Porque podés pasar 10 años dentro de un garaje, no te hace auto. Podés pasar 20 años dentro de la iglesia, no te hace cristiano. Te hace cristiano seguir a Cristo. Y una de las evidencias de que estás siguiendo a Cristo, por poner una de ejemplo, es que ahora vas a atacar esas áreas de pecado que tenés en tu vida. O sea, el pecado ya no buscas al pecado como buscabas antes. Entonces, nos conviene, una vez más, a nosotros conocer los atributos de Dios para botar esas falsas imágenes que teníamos, y particularmente a los que somos nuevos en el conocimiento del Señor a través de la Escritura. Yo he de confesarte, era conocedor del Señor a través de muchas prédicas, lamentable muchas de ellas equivocadas. Cuando por gracia del Señor pudimos abrir la Biblia, estudiar la palabra, nos dimos cuenta que honestamente no conocíamos a Cristo y conocíamos una idea de lo que Él podía o de lo que queríamos nosotros que Él fuera. Conociendo al Señor, nos damos cuenta de que Él no es lo que pensábamos. Él es más grande, no era un ídolo barato, es el Rey de Reyes, no era algo que nos enseñara, es algo que trasciende la eternidad. ¿Sí? Entonces, repito lo que está en Daniel 2:22 para ir concluyendo. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Una de las partes que nosotros debemos conocer es de que Él sabe lo que está pasando en la oscuridad, lo que sabe que está en el mal. Él sabe lo que está ocurriendo allí. No le es ajeno. Y si Él sabe, nosotros debemos colocar nuestra confianza, nuestra plenitud en Él, entendiendo que Dios sabe. Dios es omnisciente. Acordate de esto cuando penses en esto. Esto que a mí me está pasando ahorita no lo sorprende al Señor. Y no lo va a tomar por sorpresa. Por ende, no va a reaccionar. Él sabe lo que estamos atravesando. Y por saber eso, más allá que esta enseñanza no trata de nosotros, sino trata del conocimiento de Él, podemos llegar a decir esto en el Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. No lo puedo comprender. Me es limitado. En otras versiones dice que es tan grande que a nosotros nos hace cortocircuito, que Dios es. Y en esa frase, Dios es, significa que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es. Por eso cuando se presenta delante de Moisés le dice, dile que yo soy, te manda. Yo soy. Sí, yo soy el que soy. Esa frase a nuestro conocimiento hace cortocircuito. Entonces, entender el conocimiento de Dios nos hará cortocircuito, pero entre más profundizamos a través de la palabra de Dios y conocemos más sus atributos, como el que estamos estudiando en esta oportunidad, que es la omnisciencia del Señor, podremos confiar, depositar nuestra confianza y obviamente obedecerlo más en base a lo que la palabra nos ordena. ¿Sí?